hidrocarburos halogenados. Y los hidrocarburos, ustedes saben, son altamente contaminantes. ¿Ya? Los anestésicos inhalatorios tienen un color, si se fijan, todos tienen color diferente, y este color es característico, y la máquina de anestesia también tiene el lugar donde se pone del mismo color, ¿ya? Para que sea imposible que uno se equivoque, porque las máquinas de anestesia cada una usa un anestésico determinado. El uso de los inhalatorios es principalmente para mantención o mantenimiento anestésico, o sea, PIVA. Pero también hay algunos que se pueden usar para inducción anestésica con mascarilla o en cámara, que sería un TINA, ¿cierto? Sí. Para mantención y para inducción. La característica de los inhalatorios es que se administran y se eliminan por vía pulmonar, por vía inhalatoria. Y eso determina que la recuperación anestésica sea mucho más rápida, porque la mayor parte del fármaco no es metabolizado, sino que es eliminado tal como entró, ¿cierto? Por expiración nomás. La parte que se metaboliza en hígado y después se excreta por orina, igual que todos los fármacos. Y se considera hasta ahora la anestesia más segura que existe. Está golpeando, qué raro. Bueno, decíamos que la desventaja es que la máquina de anestesia, ¿cierto? Que significa un costo importante. Para aplicarlo tenemos que tener una máquina de anestesia y un circuito de respiración, ¿cierto? Que sería el tubo, el tanque de oxígeno. Este es como un esquema, ¿cierto? De un anestésico inhalatorio, si se fijan, tiene el color lila, o sea, un anestésico de isoflurano, el color del isoflurano. El tanque de oxígeno no forma parte de la máquina de anestesia, pero tiene que estar. El tanque de oxígeno tiene un manómetro, que es como un relojito, que nos va a indicar cuánto oxígeno le queda al tanque. Y obviamente antes de empezar la anestesia yo tengo que ver que tenga cantidad de oxígeno suficiente para la cirugía. Tiene una llavecita que me permite abrir o cerrar, ¿cierto? Para hacer pasar a la máquina. Y cuando se conecta a la máquina, aquí la máquina es la que regula la cantidad de oxígeno, ¿cierto? Cuando uno le dicen ponga un 60% de oxígeno, es el flugímetro, que tiene una bolita así como normalmente bolita como las de mercurio, claro, que sube y baja, ¿ya? Entonces uno puede tener completamente abierto el tubo y el que regula realmente es el flugímetro en la máquina. Esto ya forma parte de la máquina de anestesia. Flugímetro, ¿sí? Flugímetro, ya. De ahí el oxígeno que entra, que está regulado, ¿cierto? Aquí, entra al vaporizador, que es el que evapora el anestésico, que todos los anestésicos inhalatorios a temperatura ambiental están en estado líquido, los calientan y se evapora y lo mezclan con el oxígeno. Entonces cuando sale del vaporizador ya va mezclado. Tiene, si se fijan, aquí una bolsa de reserva que lleva oxígeno y anestésico salido de aquí, ¿cierto? La proporción que corresponde. Y se llama bolsa de reserva porque si llegara a ocurrir que se nos acabó el oxígeno, nos da tiempo, ¿cierto? Para mantener. Sí, una negrita, claro, sí, ¿ya? Nos permite mantener al animal anestesiado, ¿cierto? Por un ratito corto, por eso se llama reserva. Una vez que termina la anestesia, tiene un botoncito abajo que uno lo elimina, ¿cierto? Para que siga echando puro oxígeno al paciente. Y vienen los tubos que se llaman tubos corrugados o mangueras corrugadas, que una entra y la otra sale del animal, y aquí está el tubo endotraqueal, que aquí ya está la cabeza del animal puesta. Entonces entra el anestésico con el oxígeno y sale el anestésico tal como entró con CO2. Por eso le ponen el azul. Este anestésico con CO2 va a un receptáculo que tiene cal sodada, que se encarga de sacar el CO2 y liberar el anestésico, que está tal como entró, para poder volver a reutilizarlo, para ahorrar anestesia. Entonces, la cal sodada además se va tiñendo de un color moradito, ¿cierto? Entonces, si está con mucho CO2, hay que cambiarlo. La idea es, por un lado, ahorrar anestésico, no es tan caro,
pero es más caro que los inyectables, pero por sobre todo disminuir el riesgo de contaminación ambiental porque son hidrocarburos. Así que ese es el gran objetivo. Bueno, este es un sistema cerrado que es el que más se usa en veterinaria. Hay un sistema que es abierto, que después uno ya lo reconoce al ver las mangueritas, uno lo reconoce. Ese no va aquí, sino que el CO2 con el anestésico va a dar al ambiente, al mismo pabellón de cirugía. Pero se usa para animales chicos, gatos o animalitos exóticos chiquititos. Entonces en realidad la cantidad de anestésico no es tal. ¿Ya? ¿La inducción también es para animales pequeños? También se puede hacer con chicos, sí, pero tienen que usar un anestésico que lo toleren los animales, ese es el gran problema. No, pero me refiero a la inducción. Inducir el solo pequeño, porque no me imagino un caballo colgando una máscara. Para inducirle la anestesia. ¿O sí? Es que si un caballo tranquilo, sí. Ya. Bueno, igual tienes que poner tranquilizante y todo, sí. Sí, se debiera poder. Ya. Lo que no hay son cámaras para Claro, por meter a eso los me caballos. refiero Claro, no de los chiquititos, de los acuarios, claro. Una cajita de esas de... Pero una guardia una foto en la primera clase. Sí. Sí, pero ahí ya estaba inducido, porque era para la mantención. Por eso sí, animales tranquilos se pueden. Ahora, la gran mayoría de las veces ponemos inyectables en la inducción, en todo, la gran mayoría de las veces. Bueno, este es el circuito que uno, como les decía, es diferente si se fijan. Son los circuitos abiertos, que son los que se usan para animales chicos, de gatos para abajo. Este es un gato que está preparado para la anestesia, tiene su vía, se fijan, su vía endovenosa, tiene puesto ahí se fija que está en la lengüita con para medir la saturación de oxígeno, tiene este para medir la presión, está con tierra del bisturí eléctrico, o sea, está con todo preparado para la cirugía ya. Bueno, está con los ojitos cerrados, ¿se fijan? Sí. No hay ketamina, no hay ketamina por ninguna parte. Bueno, hay que considerar en un anestésico inhalatorio estas 4 características: la presión de vapor, el coeficiente de solubilidad de sangre a gas, el coeficiente de partición de grasa a gas y la concentración alveolar mínima o CAM, que es el equivalente de la dosis en el caso de los anestésicos inhalatorios. Lo que decíamos, los vaporizadores tienen el mismo color del frasquito del anestésico, ¿ya? Para no equivocarse. La mayoría de los vaporizadores, las máquinas de anestesia tienen un vaporizador, pero ahora hay máquinas de anestesia que tienen para más de uno, ¿ya? Como en este caso. La presión de vapor es la tendencia o la capacidad de una molécula de pasar del estado líquido al estado gaseoso. O sea, de como estar a temperatura ambiente a evaporarse, ¿cierto? Y va a depender de la temperatura. Entonces los vaporizadores lo que hacen es calentarlo para evaporarlo. La idea es que el vaporizador nos permita mantener una entrega conocida de anestésico en estado gaseoso. Y por eso que tienen estos relojitos, estas manillitas, ¿cierto? Y si se fijan, bueno, esta normalmente tienen hasta 5, esta tiene mucho más. Y yo puedo ponerla en 0 y me permite continuar entregando oxígeno sin anestésico. Entonces, tienen altas ventajas. No es solamente la capacidad de evaporar, sino que va mucho más allá. Por eso que las máquinas de anestesia tienen hartos usos posibles, ¿ya? Los vaporizadores son específicos para cada anestésico, por eso que le ponen el color, para que uno no sea imposible de equivocarse. El otro elemento importante es el coeficiente de solubilidad de sangre a gas, o también llamado coeficiente de reparto, o la letra lambda sangre-gas, ¿ya? El gas ahí se refiere al gas alveolar, al gas del pulmón, ¿ya? Entonces un cociente, una división, ¿cierto?, entre el número de moléculas de un gas, que sería el anestésico inhalatorio, entre 2 medios, A y B, cuando se han equilibrado las presiones parciales entre ellos. Acuérdense que es lo mismo que cualquier fármaco. El fármaco entra y tiene que alcanzar un equilibrio y ahí recién se mide el coeficiente de partición. Entonces, el coeficiente de solubilidad de sangre a gas del sevoflurano es 0,69. Eso quiere decir que hay 0,69 moléculas de sevoflurano
en sangre por cada una de molécula que hay en el gas alveolar. O sea, tengo menos en sangre que en el gas alveolar. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que el sevoflurano es un anestésico poco soluble en la sangre. ¿Ya? Mientras Poco mayor soluble en la sangre. es el coeficiente de solubilidad, ¿cierto? Mayor es el número de moléculas que necesito para saturar la sangre, ¿cierto? Para que alcance este equilibrio, y lo que está en la sangre pueda pasar al sistema nervioso central y pueda anestesiar al paciente. Y ahí me pregunta eso menos. ¿A ustedes también les sale así? Sí, Sí. Sí. sí, me sale cortada, no sé por qué. A mí me salió cortada. Sí. ¿Por qué me salió cortada? Entonces, el coeficiente de solubilidad de sangre a gas condiciona la rapidez Sí, pues. con que un fármaco ejerce su efecto anestésico. Mientras menos grande o más chico, ¿cierto?, sea el coeficiente de solubilidad, más rápida va a ser la inducción y más rápida va a ser la recuperación anestésica. O sea, es inversamente proporcional. El isoflurano y el sevoflurano, que son los que más se tienden a usar aquí en Chile por lo menos, tienen una inducción rápida y una recuperación rápida, y ahí lo que hace es compararla con el alotano, que es la parte que no alcanza a salir, ¿ya? El alotano yo ni siquiera lo puse en los anestésicos porque es un anestésico que es anterior al isoflurano, no es tan antiguo, pero es relativamente antiguo Ya no se usa. dentro de los inhalatorios. Y nosotros aquí en Chile, como siempre empezamos tarde, aquí yo no conozco a nadie que haya trabajado con alotano, ¿ya? Nosotros cuando empezamos a trabajar con isoflurano. Y el alotano se empezó a conocer más, ¿cierto? Y se empezó a ver que tenía hartos problemillas, que el isoflurano, que es el que se usa actualmente, no los tiene, ¿ya? Entonces en la práctica, cuando hubo que elegir, ¿cierto? Un veterinario tenía que elegir, prefería invertir un poquito más de platita, pero en un anestésico más seguro, ¿ya? Entonces por eso es que nosotros aquí empezamos a invertir en las máquinas de isoflurano. El alotano produce, por ejemplo, una cuestión que se llama hipertermia maligna, es que hay una fiebre alta que puede llevar incluso a la muerte, que todavía no se sabe ni siquiera por qué se produce, y no hay como saber qué va a existir. Incluso en el humano es súper frecuente y no tiene que ver aparentemente con genética, no se sabe por qué, ¿ya? Es como un efecto secundario. La inducción y la recuperación del alotano también es más lenta, entonces Alotano tiene se varias llama. ventajas. Favorece las taquicardias por liberación de adrenalina, de catecolaminas, digamos. También, cosa que los que tenemos ahora no. Entonces, por eso que nosotros cuando se dio la posibilidad de invertir, ¿cierto? Porque hay que invertir platita para poder comprarse la máquina de anestesia, ya el alotano se les sabían hartas yayas, hartas cosas malas. Entonces, por eso que nosotros no tenemos aquí. Pero eso es lo que salía ahí, ¿ah? Que son más rápidas para inducir y recuperar que el alotano. Coeficiente de partición de grasa a gas. Aquí la grasa está referido al sistema nervioso central, que ustedes saben que es casi pura grasa, ¿cierto? Entonces, el coeficiente de partición de grasa a gas nos permite conocer la potencia anestésica. Potencia puede ser en farmacología dosis, la cantidad de fármaco que necesito para anestesia. Bueno, y ahí si se fijan está la máquina con su colorcito que corresponde. Un coeficiente de partición de grasa a gas más alto indica que es más potente, mayor potencia anestésica, por lo tanto es una dosis más baja. ¿Ya? Y la CAM, la concentración alveolar mínima, que decíamos que es como la dosis, ¿cierto? Es la forma más precisa de medir, pero clínicamente, la potencia del anestésico inhalatorio. O sea, ¿cómo veo yo, ¿cierto? Clínicamente, si un fármaco realmente está funcionando bien o no. Definición, ¿cierto? Es la concentración mínima de anestésico que es capaz de producir inmovilidad en el 50% de los pacientes expuestos a esa dosis. O, de otra forma, ¿cierto? La concentración mínima que es capaz de no provocar respuesta en el 50% de los pacientes expuestos a un estímulo doloroso. Esas son las definiciones. Y obviamente la concentración alveolar mínima está inversamente relacionada con la potencia. Claro. Más potente, menos CAM
o menos dosis, por así decirlo. Y aquí está comparado, ¿cierto?, alotano, isoflurano y sevoflurano en perros y gatos, ¿cierto? Por ejemplo, para inducir con el isoflurano, con isoflurano yo necesito entre un 3 a un 4% y después para la mantención, durante la cirugía, lo bajo a 2, ¿ya? Entonces, más o menos. La CAM es un valor poblacional, por eso es el 50%, ¿cierto? Y bueno, puede variar, ¿cierto?, dentro de los individuos, y en general la mayoría de las cantidades que necesito para mantener una anestesia van más o menos entre 1,2 a 1,5, ¿ya? El isoflurano, que es el que más se usa, aproximadamente 2%. Bueno. Las máquinas que tienen para 2 botellitas, ¿Sí? no se mezclan, ¿cierto? No. Siempre se usa una sola. Una con la otra, sí. Bueno, el mecanismo de acción, sabemos que no sabemos y aquí sabemos menos, aunque sean más modernos, ¿ya? Se salen. Sabemos aún menos de cómo funcionan, lo que habíamos dicho, aparentemente funciona el nivel de receptores GABA-A, lo que haría, ¿cierto?, que aumentara la entrada de cloro, podría ser que bloquearan los canales de sodio. En la práctica no se sabe, ¿ya? Y si habíamos dicho que no tenemos antagonistas en el caso de los inyectables, aquí menos. No tenemos ni siquiera idea de certeza, digamos, que realmente actúan a nivel de los GABA. Así que aquí sí que no se nos debe pasar la mano tampoco. Hay que pensar que porque son los más seguros, le ponemos harto nomás y no importa. La distribución, sabemos, ¿cierto? Entra por vía inhalatoria, llega a pulmón, de pulmón va a circulación sistémica y de circulación sistémica a encéfalo. Entonces va, igual que los inyectables, distribuyéndose por gradiente de concentración. Difusión pasiva, igual que todo, ¿ya? Como es muy liposoluble, atraviesa fácilmente barrera hematoencefálica y llega a este órgano, que es además un órgano altamente irrigado. Posteriormente, cuando la cirugía termina, uno corta la entrega del anestésico, pero puede continuar administrando oxígeno, que es lo que se hace habitualmente, ¿cierto? Y de nuevo, por gradiente de concentración empieza a salir, ¿ya? De encéfalo a sangre, sangre a pulmón, pulmón para afuera, ¿ya? Y la parte de, como tienen todos alta afinidad, ¿cierto?, altamente liposolubles, tienen un cierto grado de afinidad por la grasa. Entonces, esa parte del anestésico que está Se puede almacenar un cierto porcentaje en la grasa. Y esa parte que se almacena en la grasa es eliminado por metabolización y excreción. Solamente esa porción. Todo el resto es eliminado por expiración. Lo mismo que todos los inyectables, estos también tienen redistribución. Entonces termina la anestesia, el animal se empieza a recuperar, pero yo sé que una porción, pero en este caso una porción muy chiquitita, es todavía guardada en la grasa, sigue ahí. Entonces yo por eso puedo decir que tienen también redistribución. Ahora, no es la misma cantidad de tiopental, ¿cierto? No. Habíamos visto que los otros inyectables tampoco. Si el tiopental es el que más se almacena, tiene una afinidad demasiado grande por la grasa, además de la alta liposolubilidad. Bueno, hay anestésicos como el metoxiflorano, que aquí tampoco yo no conozco a nadie que tenga esas máquinas de metoxiflorano, que son muy liposolubles y tienen alta afinidad por la grasa. Se acumulan alrededor del 50% de lo que se administra, se acumula en la grasa. Entonces, ese 50% tiene que ser metabolizado y excretado. Así que obviamente la recuperación es más lenta. ¿Cómo se produce la metabolización? Igual que todas las metabolizaciones, ¿cierto? En este caso, oxidación en hígado, ¿cierto? Proceso de metabolización de fase 1 y posteriormente van ahí al riñón para ser eliminados y se van a ir recién para afuera. La parte que se metaboliza, acuérdense que es la que queda en la grasa, que es la parte más chica. En el caso del sevoflurano, más o menos un 3% queda en la grasa, el desflurano un 0,02% y el metoxiflurano un 50%. ¿Ya? Es variable, pero en general no tienen nada que ver con los porcentajes que habíamos. Acuérdense que el tiopental se acumulaba más en grasa de lo que llegaba al sistema nervioso central. Bueno, y vamos a ver los que más se usan aquí en Chile. El isoflurano lejos el que más se usa.
amplio margen de seguridad, tiene olor desagradable, así que no es una muy buena opción para hacer anestesia para inducción, ¿cierto? Porque los animales no se dejan, es muy irritante. O sea, no es solamente Que pica. hediondo, sino que además pica. Es irritante. Claro. Está autorizado para perros y equinos, pero se usa en casi todos los animales, ¿ya? Incluso en animales exóticos. Tiene su vaporizador de precisión, tiene un bajo coeficiente de solubilidad de grasa a gas, así que el animal se induce y se recupera rápidamente, y la liposolubilidad es baja, así que se acumula poco en la grasa. Un animal puede recuperar la conciencia después de 1 a 2 minutos después de haber suspendido la administración, pero tiene modificaciones en la profundidad anestésica rápida. Por eso que cuando el animal empieza con las taquicardias, generalmente se le pone, lo que yo les decía, se prefiere poner propofol porque es mucho más rápida la baja de nuevo la depresión. Bueno, es moradito, de ese color lila. Efectos. Se considera que a nivel cardiovascular es el que menos efectos adversos tiene dentro de los inhalatorios. También muy pocos efectos adversos sobre otros sistemas vitales. Así que dentro de los inhalatorios es una muy buena Es alternativa. seguro. En una profundidad anestésica normal, ¿cierto? Función cardíaca se mantiene igual que en la preanestesia, o sea, cuando yo le apliqué el tranquilizante. Hay una leve disminución del gasto cardíaco, una mínima depresión de las células miocárdicas y un leve efecto a nivel de frecuencia cardíaca. Se considera que no debiera producir arritmias de ningún tipo. No sensibiliza el corazón a las catecolaminas, así que no es arritmogénico, lo que pasaba con el alotano, que si había un dolor, ¿cierto? Había liberación de adrenalina, empezaba la taquicardia severa, y si era muy larga, me provocaba aumento de presión, además, hipertensión. Ya, aquí no tenemos ese problema. Sí puede causar vasodilatación e hipotensión, como todos los anestésicos, y se considera de elección dentro de los inhalatorios para pacientes cardiópatas. Otros efectos, Sí, Galotán. poco depresor respiratorio, no aumenta la irrigación craneana, así que podría usarlo en un paciente con un Con trauma. ¿cierto? Un atropellado que tuvo una ruptura de vaso y está teniendo una hemorragia aguda, podría ser una buena alternativa. No es muy liposoluble, así que queda una cantidad mínima retenida en el tejido adiposo que después tiene que ser metabolizado y excretado, así que podría ser útil en pacientes con patologías hepáticas o renales también, no solamente en un cardiópata, sino que también patologías hepáticas o renales, de elección dentro de los inhalatorios para recién nacidos y viejitos como ese gatito, ¿cierto? Cuchito. Buena relajación muscular, efecto analgésico mínimo. Aquí no es un buen analgésico, o sea, no se considera, se sabe que tiene algo de efecto, pero no se considera que tiene el efecto analgésico. Y el otro, el sevoflurano, que sí tiene olor agradable, sí que permite hacer anestesia de inducción, ¿cierto? Con mascarilla o en cámara. Entonces, este sí lo podría usar en tina. Aquí en Chile se usa principalmente en equinos. Es más caro la máquina y el anestésico es más caro que el isoflurano, pero tiene la gracia que la inducción y la recuperación son más rápidas Y tranquila. y bonitas, digamos, ¿ya? Muy parecido al isoflurano, también vaporizador de precisión. El coeficiente de solubilidad de sangre a gas es más bajo que el isoflurano, por eso la inducción y la recuperación son más rápidas. Y se considera, como decíamos, de elección para hacer inducción. El problema es caro. Es más caro, digamos, que el isoflurano. Sí, podría ser mejor opción. Sí. Y para neonato también. ¿Es más caro, profe? ¿Más caro Sí, también? sí. De ventaja. De todas maneras, puede producir vasodilatación e hipotensión, ¿ya? Y ese sería lo que más se ve como efecto adverso. O sea, en general se considera bastante segura. Depresión respiratoria un poquito mayor que la del isoflurano, pero decíamos que el isoflurano no es un depresor respiratorio. Tampoco aumenta la irrigación craneana,
buena relajación muscular, no tiene efecto analgésico y la cantidad que se metaboliza es muy baja. Así que es una buena alternativa. En general se considera que se usa más en equino, porque, sobre todo en caballo de carrera, porque ahí hay más plata, ¿no? ¿Ya? Bueno, y esos son los que más se usan, y lo terrible es el efecto a nivel de calentamiento global, que es un gran tema, ¿cierto? Cada día estamos más invadidos por las noticias Efecto y invernadero. por lo terrible que significa. Como la mayor parte hemos visto, la gracia es justamente esa, se elimina tal como entra, por expiración. Y eso va a ir a dar al ambiente, sí o sí, sea el ambiente del pabellón de cirugía, o si es un circuito cerrado, va a ir a dar afuera, al aire, pero va a ir a dar igual a todas partes. Entonces, es un conflicto en este minuto. Bueno, aquí están ordenados de los que más a los que menos efecto invernadero producen. Sabemos los que más, el dióxido de carbono, siempre el CO2. Después vienen las vacas con el metano, que también están ahí en tela de juicio. El óxido nitroso, que es otro anestésico inhalatorio, pero que es muy antiguo. Aquí simplemente que yo sepa no llegó el óxido nitroso. Y aquí están los otros. Ya están un poquito menos malos que las vacas, pero ya las vacas también. Bueno, las vacas, no sé si han leído, se creó hay una bacteria que se le puede mezclar en el alimento, en los alimentos secos a las vacas, en los henos sobre todo, y que disminuye la producción de metano. Y tiene buena, o sea, la calidad nutricional del heno sigue exactamente igual. Así que si Una buena ya opción. no van a empezar a tener tantos problemas las pobres Con las vacas, ¿ya? Porque están pobres vacas. No quería que Claro, tuvieran ya nadie coma carne, Claro, la pues. leche. ¿Ya? Bueno, el desflorano es el que tiene mayor efecto dentro de los que se usan, el que tiene mayor efecto sobre el calentamiento global. Así que se piensa que a corto plazo va a aparecer otra forma de anestesia, que idealmente sea tan segura como esta, pero que tenga menos efecto. ¿Ya? Y por eso mismo también no hay que descartar los inyectables. Tenemos que, los humanos ya cada vez usan menos los inyectables, nosotros seguimos usándolo, entonces así como uno, no sé, puede hacer un compost. Yo creo que la mayoría de ustedes tiene alguna forma, ¿cierto?, de reciclar, de tratar de disminuir el efecto. En la medida en que uno pueda colaborar con el granito de arena, todo suma. Todo suma, Sí. exactamente. Así que no hay que mirar tan en menos los inyectables, son buenos, bien usados, son excelentes. Bueno, ahora vamos a ver los depresores selectivos del sistema nervioso central. Habíamos dicho que nosotros en veterinaria, dentro de los depresores generales, los únicos que usamos son los anestésicos, ¿ya? Dentro de los depresores selectivos usamos algo. Y vamos a partir con los tranquilizantes, o que también se les puede llamar ataráxicos, es sinónimo. Yo no sé si se use cuando yo estudiaba, los de menores le llamaban tranquilizantes y los de animales mayores le llamaban ataráxicos. No sé si ahora se usará esa terminología, no he trabajado nunca con mayores, así no sé si lo seguirán usando. Los tranquilizantes tranquilizan, ¿ya? Entonces, esa es la característica. Calman la hiperexcitabilidad nerviosa, pero sin alteración de la conciencia. El animal nunca pierde la conciencia. Son depresores selectivos. Actúan a nivel subcortical, principalmente hipotálamo, sistema reticular activado, sistema límbico y mesodiecéfalo. Y hay 3 tipos de tranquilizantes en la clasificación. Había una clasificación antigua que los clasificaba en tranquilizantes mayores y menores, pero en forma más moderna, pero no estamos hablando de tan moderno, estamos hablando de los 60s. Se creó otro grupo y como no encajaba ninguno de los dos, crearon este tercer grupo de los agonistas alfa-2 adrenérgicos. ¿Ya? Entonces existe esa clasificación, mayores, menores y agonistas alfa-2 adrenérgicos. Tranquilizantes mayores, o también se les puede llamar neurolépticos.
Y hay dos tipos. Los tranquilizantes fenotiazídicos que usamos nosotros en veterinaria actualmente, el único es la acepromacina, y las butirofenonas, que se usan menos, pero se usan todas: droperidol, azaperona, leperona. Los fenotiazídicos, como decíamos, el único que usamos actualmente es la acepromacina. Producen una tranquilización leve, sin pérdida de conciencia, sin pérdida de contacto con el medio ambiente. Producen sedación. Vimos la diferencia entre sedación, hipnosis y inconsciencia, ¿cierto? Entonces, un animal con un tranquilizante fenotiazídico jamás ni siquiera tiene que cerrar los ojitos. ¿Ya? Tranquilo. Con los ojitos abiertos. ¿Ya? Producen buena relajación muscular, y la relajación muscular y el efecto tranquilizante aparentemente se deben a que bloquean los niveles, ¿cierto? La transmisión eléctrica de la serotonina y de la dopamina, los sectores de serotonina y dopamina. No tienen efecto analgésico, no afectan la actividad, la coordinación motora. Lo que decíamos, si yo llamo al perrito, el perrito va a estar muy relajadito, pero va a venir igual caminando y sin ningún problema. A dosis terapéuticos no afectan la respiración, pero potencian el efecto depresor respiratorio de los anestésicos generales. La mayoría de ellos son muy buenos antieméticos. La acepromacina, que es el que usamos actualmente, es un excelente antiemético. Producen prolapso del tercer párpado y prolapso del pene en la mayoría de las especies. Y esto muchas veces es lo que se usa para saber si ya hizo efecto o no. ¿Ya? En donde más produce prolapso del pene es en el equino. En los animales menores nosotros nos fijamos más en el prolapso del tercer párpado, ¿cierto? La membrana irritante que aparece, ¿cierto? Y a la gente le dice, uy, puso carita de pena. A la gente como le cambia la carita. A mi perro una vez lo mandé a cortar el pelo y llegó así con esa cuestión. Yo creo que le pusieron algo así, un anestésico así. Esto del prolapso del pene hay que decirle a la gente que no sabe, porque el efecto de la acepromacina, que es el que usamos, dura 8 horas. Y eso puede molestarle a un dueño de un reproductor que cuesta un ojo de la cara, ¿cierto? Un equino fina sangre, por decir algo, que cuesta carísimo. El pene es una estructura que no está hecha para estar en contacto con el aire, entonces sí, puede desecar. Así que si es un animal, como les digo, que puede ser muy delicado el tema para los dueños, hay que decirle, ¿ya? La verdad es que los perros, en algunos se producen, pero no en todos, es muy poco frecuente en realidad. Y en los gatos, como están con los pelitos, ni se nota. Disminuyen el umbral de las convulsiones, así que no debe usarse en epilépticos. O en un animal que viene convulsionando, ¿cierto? Por muy tranquilizante que sea, va a aumentar las convulsiones. ¿Aumentarían entonces las convulsiones? Sí. Así que no en epiléptico y tampoco en uno que viene convulsionando. Bueno, no se sabe, pero aparentemente bloquearía, ¿cierto?, los receptores de la dopamina. Se puede administrar por vía oral o parenteral, buena absorción, atraviesa barrera hematoencefálica, ¿cierto? La metabolización es por oxidación y después conjugación con ácido glucurónico en el hígado, así que tenemos que tener hígado bueno. Y la excreción, principalmente por orina, pequeños porcentajes por bilis. Gatos. RAM, el más complicado es la hipotensión. Se debe a que bloquean los receptores alfa-2 adrenérgicos a nivel periférico, por lo tanto, vasodilatación periférica, hipotensión. Como la vasodilatación tiende a ser periférica, no generalizada, ¿cierto?, no debiera ser tan importante, pero cuando da problema, ese es el problema que genera. A mí me ha tocado ver perros que uno les pone y se quedan, ¿ya? Quedan totalmente planchados, digamos, ¿ya? La acepromacina, que de hecho es el que usamos, tiene una dosis por kilo de peso y máximo, cuando uno lo pone inyectable, máximo 0,2 ml. Independiente si la dosis a uno le da, si un animal grande va a dar más de 0,2. Esa es la dosis máxima, ¿ya?
y hay que respetarla por el riesgo de hipotensión. Bueno, y el otro problema es la hipotermia. Habíamos dicho que todos los anestésicos generales producen hipotermia por depresión del centro termorregulador. Y aquí también, a pesar de que es un tranquilizante, igual puede deprimir el centro termorregulador, así que igual hay que preocuparse de que si el animal lo usan, porque se usa mucho para viajar, que el animal no vaya al aire, digamos, ¿ya? Ya vaya resguardado de la temperatura ambiental. ¿Funciona como antimédico también? Sí. Por el Profe, ¿cuál era la dosis? 0,2. 0,2 ml máximo, por perro y gato, por animal. Aparte la dosis por kilo de peso. Se calcula la dosis por kilo de peso y si te da 0,25, te pones 0,2. Ah, ya. No más que eso. En todo caso, si ustedes leen los folletos, dice, ¿ah? Entonces uno tiene que leer las dos partes porque te dan la dosis por kilo de peso y después te dan la otra información. Por eso es que hay que acordarse. Contraindicaciones, ya dijimos, pacientes epilépticos o pacientes que vienen convulsionando. Pacientes con afecciones cardíacas por la hipotensión, vascular lo mismo, ¿cierto? Y en afecciones hepáticas graves, no es una muy buena alternativa. El Pacifo. La ciprofloxacina, que es el que nosotros tenemos, ¿cierto? Que usamos. A pesar de que hay otros países donde hay otros, ¿ya? Este es el que más se usa en veterinaria, la ciprofloxacina. Ay, Pacifo. Sí. Está recomendado por la FDA para perros, gatos y equinos. O sea, en ellos se considera más segura que en otras especies. Hay que tener presente, sobre todo en nuestro caso, en los equinos, porque aparece en el doping. A pesar de ser un tranquilizante, si lo usan para viajar, va a aparecer en el doping, que es un periodo contradictorio, ¿cierto? El doping es para favorecer la actividad muscular, pero no sé por qué lo consideran. El metabolito en los equinos demora 4 días en desaparecer, así que hay que darle tiempo para viajar con antelación si es que lo van a usar. Todos los tranquilizantes tienen efecto sinérgico con todos los anestésicos generales, también, ¿cierto? La duración es de 8 horas. No hay que descartar, acordarse, ¿cierto?, que puede producir hipotensión y esa hipotensión se puede sumar, ¿cierto?, a las hipotensiones de todos los anestésicos generales producen hipotensión. Bueno, efecto 8 horas, no tiene efecto analgésico, pero potencia la analgesia de los opiáceos, que nosotros lo podemos usar. Y aquí hay una singularidad. Los perros boxer específicamente, no es porque sean braquicefálicos, es porque son boxer, es un importante depresor respiratorio la ciprofloxacina. Así que en un boxer uno idealmente no lo use nunca, ¿ya? No tiene mayores problemas en el resto de los braquicefálicos, en los boxers. ¿Para qué se usa? La preanestesia, uno de los usos importantes, ¿cierto? Los tranquiliza, ayuda a estabilizar el miocardio, así que ayuda a que no haya arritmias por aumento de la adrenalina, digamos, las catecolaminas. Otro uso como antiemético se usa sobre todo para los viajes, para los vómitos por cinetosis, ¿ya? Pero no es solamente para ese tipo de vómitos. O sea, me sirve también para vómitos digestivos, digamos, vómitos por un problema digestivo también, ¿ya? La gracia de usarlo como antiemético también en la preanestesia, ¿cierto?, es que me va a evitar que haya náuseas y vómitos cuando ya el animal se está recuperando. Es bien frecuente que los animales vomiten cuando están ya en recuperación, en franca recuperación, ya están en decúbito external hace rato y de repente empiezan... No siempre botan, ¿cierto? Normalmente como están en la cloro no botan nada, pero hacen la arcada, entonces ayuda a que disminuya esa sensación penca, ¿cierto?, de ganas de vomitar. Así que el hecho de que dure 8 horas, a algunos les puede parecer negativo, pero en realidad no deja de ser positivo que el animal despierte más tranquilito, con menos problemas. Bueno, y lo puedo usar como tranquilizante, que es lo que es el monito que está ahí, ¿cierto? Ese más falso que Judas. Un perro jamás va a estar así, ¡oh, qué lindo! Ay, nosotros nos dijeron que no, nematología, el Pacifo, Claro, no se jamás que usaba, con que no ketamina se te usaba, viendo, ¿no? no. Ah, En ese sentido, ¿cierto? Tranquilizante va a ayudar, por ejemplo, para los fuegos artificiales, cuando ganas Chile. porque lo tranquiliza, pero él siente todo y más el asusta. animal va a quedar así. Eso nos dijo, ¿te acordás? ¿No? Sí, pues. Se asustan igual, se asustan menos. ¿Qué está diciendo?
No, Así que hay que pero enseñar a la gente que no deje a los perros solos para el año nuevo. es que ella está diciendo, Porque para los mundiales, generalmente la gente como se la chuclona, se junta, no los dejan ir solos, pero para el año nuevo hay muchos animales que ya solitos. Y a veces quedan solitos más de un día. ¿Qué les cuesta llevarlo? Yo lo he usado con perro y gato, nunca me ha dado buenos resultados. a nosotros en etología nos dijeron que no se usaba el Sí, pasiport. pero no tiene sentido. Si lo que hay Porque los tranquiliza, pero igual le dan más susto. Porque, Los gatos se porque, ponen igual. sí. Sí, maullan, Maullan feo. comen más. Sí. Sí, sí, no es una buena opción, es como un posible uso, por eso les digo, si quieren puédenlo, pero de que sirva así, no, hay que llevarse los animales con uno, no sé, pues el abrazo, el hablarles cariñoso cuando está el ruido, por suerte, Sí, hacer lo que se le olvide. se les dura Sí. menos, Mm. porque no, la verdad es que no hay ningún tranquilizante que La que hipotensión los deje así como marcada puede ser desconectados, no. contrarrestada. Efedrina. Bueno, antagonista, como el principal problema es la hipotensión, eso es lo que se antagoniza, porque no hay antagonistas específicos, no hay antagonistas competitivos. Yo podría antagonizar, ¿cierto? Hay un antagonista competitivo que es la efedrina, pero la efedrina está prohibida en todo el mundo. No se produce, ya que yo sepa, ya no se produce en ninguna parte. Y existe la pseudoefedrina, pero no tiene nada que ver. La pseudoefedrina sirve cuando hay problemas respiratorios, pero no cuando hay problemas de presión sanguínea. Así que lo que se hace en el fondo, si es que llegan a haber problemas, es tratar de mejorar la hipotensión con un suero coloidal, con un suero hipertónico, con dopamina, dobutamina, ¿cierto? Algo de ese tipo. Pero no es un antagonismo completo, por así decirlo, ¿ya? Antagoniza solamente el problema de presión. Pero si uno respeta las dosis no da problema, ¿eh? Yo uso incluso en boxer, pero respetando la dosis. Butirofenonas se usan menos porque son más caras, ¿ya? Es la única razón. No es que no sean menos buenas, lo que pasa es que son harto más caras. También tenemos preparados, ¿cierto? Como orales y parenterales, igual que la acepromacina, casi no se metabolizan. Y aquí ya hay una ventaja. Voy a usar un enfermo hepático que no voy a poder usar acepromacina, esto sí. Pero la excreción es principalmente por riñón, así que igual tenemos que tener riñón. Tiene un efecto analgésico débil, o sea, algo tiene, ¿ya? Y también mejora el efecto analgésico de los analgésicos narcóticos. Los otros, la acepromacina no tiene nada de efecto analgésico. Y lo mismo, tiene efecto antiemético para cinetosis y antiemético independiente de la causa. Y si se fijan, ahí está el haloperidol, se lo puse porque ahí no se lo olvida nunca más. Se usa obviamente en loros, es donde más se usa, ¿ya? Pero también se puede usar en otras especies, ¿ya? Pero donde más se usa es en los loros en general. El droperidol, la particularidad que tiene es que se cree, se supone que tiene un efecto anti-shock. Entonces podría ser una buena opción para un paciente traumatizado, un atropellado, uno que se cayó en el segundo piso, lo que sea, y que tenga que ser sometido por obligación a la cirugía. Podría ser una mejor alternativa que la acepromacina, por ejemplo. Otra gracia que tiene es que hay preparados, este es droperidol solo, pero hay preparados que vienen droperidol con fentanilo. A eso se le llama neuroleptoanalgesia. El neuroléptico, ¿cierto? Que sería el droperidol, y un analgésico narcótico. Y hay preparados, ¿cierto?, de neuroleptoanalgesia que son de uso veterinario. Entonces, aunque son controlados, como son solo de uso veterinario, es más fácil que uno los encuentre, ¿ya? Que pueda tener un acceso a ellos.